Buenas noches a todos. Hoy la palabra del Espíritu del Señor Jehová, del Señor Jesucristo, será tomada de la carta de Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. No es nada nuevo para nosotros los cristianos, para los que aguardamos en la fe en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo regresará en algún día que nosotros no conocemos. Puede ser cualquiera. Regresará por su iglesia y nos rescatará de este mundo perdido en tinieblas. Rescatará a su simiente, rescatará a su remanente, a su iglesia, a sus ovejas, a su pueblo escogido. Y el Señor dio señales de su venida. Dio señales de cuándo regresaría. Dio señales de que su regreso se aproximaba. Esas señales las podemos ver en Apocalipsis, en la revelación de Juan. Las podemos ver en las palabras proféticas de nuestro propio Mesías, de nuestro propio Salvador. En Mateo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, podemos ver cómo Jesús le relata a sus discípulos, a los 12 en aquel entonces, las señales que vendrían en los posteros tiempos, en los últimos tiempos, que alertarían, que avisarían de su regreso. Y ya estamos en esos tiempos en donde se ha multiplicado la maldad, en donde hay muchas pestes, mucha mortandad a causa de espada, de guerra, nación contra nación, reino contra reino, guerras y rumores de guerras, que va a ocurrir una guerra y no ocurre, que va a ocurrir una guerra y si ocurre, incluso guerra sorpresa que nadie se esperó. Hay muchos asesinatos. Ya el ser humano ha perdido la mansedumbre, la capacidad de perdonar. Aparecen hombres, aparecen seres humanos, para no decir solamente hombres, sino refiriéndome a ambos géneros. Aparecen personas que blindan su corazón a los estímulos del Señor para no sentir ningún tipo de amor hacia lo correcto, sino solamente hacia lo mundano, para perderse más y más en la vanidad de este mundo. Como han comenzado a correr vientos de doctrinas falsas, de engaño, de modas, de tendencias que están destinadas por el mismo Satanás a entretenernos a nosotros, para que no brille en nosotros la luz del Espíritu del Señor Jesucristo, del Señor Jehová ya Padre, a fin de que muramos y nos perdamos y no aprovechemos la gracia poderosa y amorosa que Jesucristo nos entregó, que Jesucristo nos dio en esa cruz y que culmina con su presencia, con su Espíritu Santo viviendo en nosotros. La gracia, el arrepentimiento, el perdón de pecados por la sangre de Cristo.
la resurrección que tendremos, así como Él resucitó de entre los muertos, seremos resucitados nosotros también. El Señor viviendo en nosotros mediante su Espíritu Santo. Ciertamente ya estamos en esos días en donde hay calamidades, donde hay masacres, en donde los espíritus malignos están dominando al hombre para que extermine al propio hombre. Pero miren lo que nos dice Pedro. Seguimos en el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, para soportar estos tiempos en que estamos viviendo, ya en lo último de este mundo. Ya estamos ya en los postreros días, en los últimos días. El regreso de nuestro Señor se acerca. Estamos en un mundo, en una época que es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede estallar un nuevo gobierno mundial que comienza a perseguirnos. En cualquier momento puede estallar cualquier calamidad contra la humanidad. Puede estallar cualquier pandemia. Puede estallar cualquier ataque terrorista, cualquier guerra. Y necesitamos ser sobrios. Necesitamos ser sobrios en la palabra del Señor, escudriñando su palabra, siendo llenos de su Espíritu Santo, a fin de ser guiados en luz, de que la luz del mundo, que es Cristo Jesús, vive en nosotros mediante su Santo Espíritu, a fin de que nosotros estemos iluminados por la gracia y la sabiduría y el poderosísimo Santo Espíritu del Señor, a fin de que no muramos, sino que estemos cubiertos por la sangre y la gracia y el Espíritu del Señor Jesucristo, del Señor Jehová. Necesitamos estar pendientes y alertas de las palabras del Señor Cristo, de las palabras de sus profetas, de las palabras de sus apóstoles, de las palabras de los sabios de Jehová. Tenemos que estar alertas y pendientes de lo que nos avisa su palabra, para estar en todo momento armados con la palabra de Dios, protegidos con la fe impenetrable, con la fe que está fundamentada sobre Cristo, que es la roca de nuestra salvación, y enterrada bien en la buena tierra, que es la sana doctrina, dándole otra representación, la sana doctrina, a fin de no ser fluctuantes y no ser llevados por las corrientes que dirige el diablo en estos últimos tiempos, en donde hay más engaño, en donde hay más entretenimiento para nuestra alma, a fin de que ignore la salvación verdadera del Señor Jehová ya, del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Necesitamos velar en oración. Dice así: y velad en oración. Y aquí hago un llamado para todos los que me escuchan, incluyéndome a mí que me escucha yo mismo.
como el Espíritu está hablando a través de su palabra. Y hacemos llamado a nosotros mismos, su iglesia que nos escucha, a tener vida de oración. Tenemos que tener vida de oración. Cada pausa que tengamos en nuestra vida sea pausa de oración, para que cuando estemos en movimiento seamos movidos por el Santo Espíritu del Señor Jehová, del Señor Cristo. Seamos movidos por el Santo Espíritu del Señor. Es por eso que el Señor dice en Salmos 46:10: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Porque hay momentos en donde tenemos que aquietarnos y escuchar la voz del Señor, hablar con el Señor, meditar en el Señor, para que todo movimiento que vayamos a hacer sea, adivinen con quién, con el Señor. Dice así, 1 Pedro 4:7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿En dónde estamos poniendo nuestra atención? Estamos poniendo nuestra atención en ser guiados por el Señor Jehová, por ser guiados por el Señor Jesucristo con su Santo Espíritu, el buscar la iluminación de la sabiduría, de la gracia, de la verdad del Señor. Buscar a Dios, buscar su rostro, buscar ser refinados por el fuego del Señor, que es su Espíritu Santo. Estar preparados con la armadura del Señor, la que relata Pablo en Efesios 6. Estar preparados con la armadura del Señor, con el yelmo de la salvación, siempre en nuestra mente, nuestra cabeza, en la salvación, pensando y asegurándonos en pensamiento de estar salvos y buscando la salvación. Siempre habitar en la salvación y siempre buscar lo eterno, que es lo que será salvado. Esa es la diferencia entre lo eterno y lo vano, que lo vano se extingue. Es por eso que Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Todo lo que vemos aquí en la tierra perecerá, algún día se extinguirá. Todo lo material, toda la ropa, toda la moda, los PlayStations, los juegos, las computadoras, todo lo que puedas tener material aquí se extinguirá. Os dice la palabra de Dios, palabras del mismo Cristo en Marcos 13, palabras de Pedro en 1 Pedro 1, incluso en los Salmos. Dice que la palabra del Señor no perecerá, no pasará, permanecerá para siempre y por siempre. ¿En qué nos estamos enfocando? En la palabra del Señor. Estamos constituidos por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo del Señor. Estamos siendo guiados por el Señor mediante su Santo Espíritu. Estamos siendo llenos del Espíritu del Señor Jehová, del Señor Jesucristo. Estamos fundamentados sobre el Señor Cristo Jesús, que es la roca firme. O estamos poniendo nuestros ojos en vanidad,
ganando juicio para nosotros en vez de justificación, que es lo que Cristo nos regala hoy. Aceptemos pues la justificación, la gracia, el perdón, la presencia y espíritu del Señor Cristo y permanezcamos en Él, porque el día se acerca. El día del Señor se acerca, las pruebas para nosotros, la iglesia se acerca y cada vez se apiñan y se multiplican. Y el mundo da evidencias de su pertenencia al diablo, de cómo está siendo manipulado por el diablo y arrasado por sus corrientes. Cada día el mundo da evidencias de que ciertamente es enemigo de Dios, como lo dice Santiago capítulo 4, de que ciertamente el mundo es malvado, de que ciertamente estamos en una generación de víboras, como dijo Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo. Estamos en generación oscura, perversa, maligna, como lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 2. Necesitamos estar sobrios y hablar constantemente con el Señor, meditando constantemente en el Señor, escuchando su voz a través de la palabra y la meditación de su palabra, alimentándonos de Él, siendo llenos del Espíritu, siendo guiados y usados por Él en su Santo Espíritu, para hacer su voluntad. Y así cuando lleguemos delante del trono del Señor a ser juzgados, nuestros pecados no sean hallados, porque Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del propio Dios y Dios en la carne, mora en nosotros para justificación. Y Dios no se puede condenar a sí mismo, porque Él es justo, verdadero, recto, bueno, benevolente, misericordioso. Y Él vive en nosotros. Él viviendo en nosotros, ¿cómo seremos condenados? Eso es lo que quiere el Señor. Acéptalo en tu corazón hoy, porque el tiempo se acaba. El día está cercano y tenemos que ser sobrios, estar pendientes y alertas y ya preparados. No podemos esperar hasta el último minuto para ponernos en línea con Dios, porque tal como lo dice Isaías 55, tenemos que buscar al Señor mientras que pueda ser hallado, llamarle en cuanto está cercano. Y dice mientras pueda, en cuanto esté, porque habrá un momento en donde ya no podemos buscar al Señor, porque el Señor ya finalizó lo que tenía que hacer. No esperes encontrar perdón después del rapto de la iglesia, porque ya después de eso viene condenación. Estate preparado desde ahora y deja el juegavivo espiritual. Dejemos todos el juegavivo espiritual y preparémonos día tras día, dándole más y más abundancia y espacio al Señor Jehová, al Señor Cristo, en su Santo Espíritu, de gobernarnos, de llenarnos y de vencer y derrotar a la carne y con ella al diablo de nosotros, para que seamos a la estatura de un varón perfecto,
a la plenitud de Cristo. Y para que se cumpla la palabra de Efesios 5:1, ser imitadores de Dios. 1 Corintios 11:1, ser imitadores de Cristo. Dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, apuntando que hay que ser imitadores de Cristo. Tú puedes tener ejemplos de personas que son imitadores de Cristo e imitar a esas personas para poder imitar a Cristo. Pues el blanco principal es imitar a Cristo. Y ese es el propósito de este pequeño mensaje, de que tenemos que estar preparados y con una mayor intimidad con el Señor más que nunca, porque los días son malos, tal como dice el propio capítulo 5 de Efesios. Así como dijo Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés, que todo su sermón en Eclesiastés, incluso en Proverbios, se le suma, es que tenemos que temer a Dios y cumplir sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. De allí viene nuestra salvación, de nuestra fe y amor al Señor y temor al Señor, obedeciéndolo como parte de nuestro amor y fe. Buenas noches y que sean bendecidos con el Espíritu poderoso y sobrenatural del Señor.